El sol de la tarde se filtraba a través de los postigos de madera carcomida, dibujando franjas de luz y sombra en el suelo de baldosas frías. La antigua hacienda, un monumento al tiempo y al olvido en el corazón de México, respiraba un silencio denso, solo interrumpido por el crujido ocasional de la madera o el suave silbido del viento que se colaba por las rendijas. El polvo, una pátina omnipresente, cubría cada mueble, cada superficie, testificando décadas de abandono. En medio de este escenario melancólico, Elena, una mujer de unos 50 años, se movía con una gravedad que parecía sintonizar con el ambiente de la casa. Sus cabellos oscuros, salpicados de canas, caían sobre sus hombros mientras sus ojos, profundos y cargados de una tristeza antigua, se fijaban en una fotografía descolorida que sostenía entre sus manos. La imagen, amarillenta por el paso del tiempo, mostraba a dos niñas sonrientes, sus brazos entrelazados en un gesto de inocencia y cariño. Una de ellas era ella misma, pero la otra, la de la sonrisa más vivaz y los ojos chispeantes, era un fantasma de su memoria. Un nudo invisible se apretaba en su garganta. La fotografía no era solo un pedazo de papel, era un portal a un pasado que se le había negado, un eco de una vida que se había desvanecido en el silencio. Su mirada, una compleja mezcla de dolor y una determinación recién nacida, parecía interrogar a la imagen, buscando respuestas que el tiempo había engullido. ¿Por qué había tardado tanto en regresar a este lugar? ¿Por qué la verdad había permanecido oculta bajo capas de negación y olvido? Mientras sus dedos trazaban suavemente el contorno de los rostros infantiles, un leve susurro del viento atravesó el cuarto. No era solo el aire moviéndose, era algo más, una voz etérea que parecía materializarse desde las profundidades de la casa. Isabel resonó en el silencio, no con palabras audibles, sino con una sensación profunda que solo Elena podía percibir. Era como si el espíritu de la hacienda, o quizás el de su propia memoria, estuviera llamando a ese nombre, suplicando ser recordado. Elena cerró los ojos, sintiendo un escalofrío que no era de frío. La presencia de Isabel, su hermana perdida, era casi palpable. La hacienda no era solo un lugar, era un santuario de memorias, un cofre de secretos esperando ser abiertos. Si esta noche resuena contigo, escribe presente. La frase apareció en su mente como un mantra, una invitación silenciosa a conectar con aquello que el universo intentaba comunicarle. No era una oración, sino una afirmación, una declaración de su disposición a recibir lo que el destino tenía preparado. Con un suspiro, Elena continuó su exploración de la polvorienta habitación. Entre un montón de cartas viejas y amarillentas, atadas con una cinta descolorida, sus dedos tropezaron con un objeto pequeño y frío. Era un medallón de plata, oxidado y empañado por el tiempo, pero aún conservaba un brillo tenue bajo la capa de suciedad. Sus bordes estaban gastados, y en su superficie, casi imperceptible, se distinguía una inicial grabada, aunque el tiempo la había hecho casi ilegible. El medallón era un fragmento de un rompecabezas incompleto, una pieza tangible de un pasado que había sido deliberadamente borrado. ¿A quién pertenecía? ¿Qué historia guardaba en su frío metal? La tensión se construía en el no dicho, en los espacios vacíos del recuerdo que ahora clamaban por ser llenados. Cada objeto, cada sombra de la hacienda parecía susurrar una parte de la historia, una verdad que había estado dormida pero que ahora, con la llegada de Elena, comenzaba a despertar. La presencia de Isabel, lejos de ser un mero recuerdo, se manifestaba como una fuerza poderosa, una sombra sin nombre que ahora comenzaba a tomar forma en la mente y el corazón de Elena. La hacienda, silenciosa por décadas, estaba a punto de revelar sus secretos más profundos. En las noches siguientes, la hacienda se transformó para Elena en un escenario de visiones borrosas y sensaciones inquietantes. Los sueños, antes un refugio para el cansancio del día, se volvieron ahora un portal a un pasado fragmentado que luchaba por emerger. No eran pesadillas en el sentido tradicional, sino más bien ecos distorsionados, susurros visuales de una realidad que su mente se negaba a aceptar por completo. Imágenes vibrantes de un carnaval, con sus luces parpadeantes y la algarabía de voces que se mezclaban como un torbellino, invadían su descanso. Podía sentir el pulso de la música, el olor dulce del algodón de azúcar y la risa contagiosa de niños y adultos. Pero en cada sueño, entre la alegría desbordante, siempre aparecía una figura sombría, apenas un contorno en la periferia de su visión, acechaba en la distancia. Nunca se acercaba lo suficiente como para ser identificada, pero su presencia era inconfundible, una mancha oscura en el lienzo de la felicidad, una nota disonante en la sinfonía del jolgorio. Esta figura la observaba no con malicia, sino con una curiosidad helada,
una especie de vigilancia silenciosa que erizaba los vellos de su nuca incluso en el sopor del sueño. Cada mañana, Elena despertaba con la sensación de haber estado en un lugar ajeno, con un velo de misterio cubriendo sus recuerdos nocturnos, dejándola con un cansancio que no era físico, sino del alma. El ambiente en la hacienda se volvió pesado, casi denso, con el paso de los días. Era como si las paredes de piedra, testigo mudo de generaciones, hubieran absorbido las emociones y los secretos de sus habitantes, y ahora con Elena presente comenzaran a exhalarlos lentamente. El aire se sentía viciado, cargado de una expectativa silenciosa, como si cada rincón guardara un aliento contenido, una historia a punto de ser contada. Los crujidos de la madera, antes simples sonidos de una casa vieja, se transformaron en lamentos, en susurros incomprensibles que parecían provenir de las profundidades de la tierra. La luz del sol, que antes llenaba los patios con una calidez dorada, ahora parecía luchar por penetrar en las habitaciones, dejando sombras alargadas y danzarinas que jugaban con su imaginación, transformándose en siluetas inciertas. A este peso ambiental se sumó un dolor físico sutil, pero constante. Un nudo persistente en el pecho de Elena, como una mano invisible apretando su corazón. Un malestar que nunca se disipaba por completo. No era un dolor agudo, sino una opresión sorda, un recordatorio constante de que algo no estaba bien, de que una verdad permanecía oculta y le afectaba en lo más íntimo de su ser. Los médicos lo habrían atribuido al estrés o a la ansiedad, pero Elena sabía que era algo más profundo, una manifestación física de la carga emocional que la hacienda y sus recuerdos le imponían. Era el dolor del no saber, de la incertidumbre, de la memoria que pugnaba por liberarse. Y luego, en el silencio sepulcral de la noche, cuando la luna proyectaba sombras fantasmagóricas a través de las ventanas enrejadas, una melodía antigua comenzó a sonar. Era casi imperceptible al principio, un hilo musical tan tenue que Elena dudaba si era real o producto de su imaginación. No era una canción que pudiera identificar, sino una tonada melancólica, una sucesión de notas que evocaban tiempos pasados, penas y amores perdidos. Parecía fluir desde las paredes mismas, desde el corazón de la hacienda, un lamento musical que se elevaba y se disolvía en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de tristeza y nostalgia. Esta melodía se repetía cada noche, convirtiéndose en la banda sonora de sus sueños fragmentados y de su inquietud diurna. Era la voz de la hacienda, o quizás la voz de Isabel intentando comunicarse, intentando romper el velo del olvido. Elena sentía que estaba al borde de un descubrimiento, que cada sueño, cada sombra, cada nota musical era una pista, un fragmento de la verdad que había estado buscando inconscientemente durante tantos años. La hacienda, que antes era solo un lugar de herencia, se había convertido en un personaje más en esta dramática búsqueda, un guardián de secretos que poco a poco comenzaba a desvelar su enigma. La sombra sin nombre de sus sueños, la figura en la distancia del carnaval, parecía estar más cerca que nunca, lista para revelar su identidad. El medallón, aquel objeto olvidado que Elena había encontrado entre las viejas cartas amarillentas, no era solo un pedazo de metal. Era una llave, un portal diminuto a un pasado que pugnaba por ser recordado. Al examinarlo bajo la luz tenue de la lámpara de su escritorio, sus dedos recorrieron las finas grabaciones. Allí, apenas visible bajo el deslustre del tiempo, se reveló una fecha, 14 de febrero, y junto a ella una inicial que el óxido y el desgaste hacían casi ilegible. Una I o quizás una J, pensó Elena, pero la primera letra parecía más probable, resonando con el nombre que el viento a veces susurraba en sus sueños. Isabel. La coincidencia del día la golpeó con la fuerza de una revelación. El 14 de febrero, la fecha de la desaparición de su hermana, era la misma que ahora emergía del metal frío. Decidida a desentrañar el misterio, Elena partió hacia el pueblo cercano. Las calles empedradas y las fachadas coloridas parecían inalteradas por el tiempo, pero los rostros de sus habitantes sí mostraban el paso de los años. Buscaba rostros familiares, de aquellos que quizás hubieran compartido la infancia con Isabel, o que simplemente pudieran recordar los eventos de aquella época lejana. Caminó por la plaza principal, visitó la antigua iglesia y se detuvo en la panadería, donde el aroma a pan dulce le trajo recuerdos fugaces de su niñez. Pero la mayoría de los ancianos que encontró tenían la memoria difusa, o sus miradas se desviaban al mencionar el nombre de Isabel, como si el pasado fuera una herida que preferían no tocar. Finalmente, una mujer mayor en el mercado, con ojos sagaces que parecían ver a través de las almas, le señaló una pequeña casa al final de una callejuela. «Ve a ver a doña Remedios», le dijo con voz áspera pero amable. «Ella lo sabe todo.
Las cosas viejas y los secretos a ella le llegan. Elena encontró a doña Remedios sentada en su patio rodeada de hierbas secas y amuletos. La anciana curandera, con arrugas profundas que surcaban su rostro como mapas de una vida larga y compleja, la recibió con una serenidad que la desarmó. Sus ojos, de un azul pálido, la escudriñaron con una intensidad que hizo que Elena se sintiera completamente expuesta. No tuvo que explicar mucho. Doña Remedios parecía saberlo antes de que Elena pronunciara una palabra. «Has venido por la verdad de la muchacha que se fue», dijo la curandera, su voz un susurro ronco que parecía venir de la tierra misma, la de los ojos alegres y el corazón valiente, la que amó más allá de lo permitido. Elena asintió con el corazón latiendo desbocado. «Isabel», apenas pudo articular. Doña Remedios cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintonizando una frecuencia lejana. «Un amor prohibido», comenzó, su voz tejiendo una historia que se desplegaba en el aire denso del patio. Un amor que floreció en secreto bajo la sombra de la hacienda. Él, un joven de tierra, sin fortuna, pero con un espíritu que Isabel no pudo resistir. Y la familia, la tuya, no lo aprobó. Querían para ella un destino diferente, más acorde con el linaje. Un suspiro escapó de los labios de la anciana. Hubo una traición, Elena, no de amor, sino de sangre. Un pacto roto, una promesa pisoteada. Y todo sucedió alrededor de esa fecha, el 14 de febrero. La muchacha desapareció, y con ella la verdad se enterró bajo el silencio. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro que se formaba era oscuro y doloroso. «¿Ella desapareció?», preguntó la voz apenas un hilo. «Sí, en esa misma fecha», confirmó doña Remedios, abriendo sus ojos y fijándolos en Elena con una compasión profunda. «No todos los amores tienen un final feliz, mi niña. Algunas historias se convierten en fantasmas, y esos fantasmas necesitan ser reconocidos para poder descansar. Tu hermana Isabel no se fue por voluntad propia. Fue silenciada, y su memoria ha estado gritando desde entonces, esperando que alguien la escuche». La revelación fue un golpe seco en el alma de Elena. Isabel, su hermana, no se había ido simplemente. Había desaparecido en un torbellino de amor prohibido y traición familiar, un eco silenciado que ahora, décadas después, comenzaba a resonar con una fuerza innegable. El medallón, la fecha grabada, la melodía en la noche, los sueños fragmentados, todo apuntaba a esa verdad oculta, a esa herida familiar que nunca había cicatrizado. La hacienda, el pueblo, incluso el viento, habían guardado el secreto, pero ahora, empujados por el insistente llamado de Elena, comenzaban a hablar. Y lo que decían era una historia de dolor, de amor truncado y de una traición que había marcado el destino de su familia para siempre. La revelación de doña Remedios dejó a Elena en un estado de profunda agitación. El aire de la hacienda, que antes le había parecido pesado, ahora se sentía asfixiante, cargado con el peso de los secretos y las verdades silenciadas. Se debatía internamente, una tormenta de emociones encontradas rugiendo en su interior. Por un lado, una necesidad imperiosa de desenterrar cada detalle, de reconstruir la vida de Isabel y comprender el porqué de su trágico destino. Por otro lado, un miedo paralizante a lo que más podría encontrar, a las profundidades de la traición familiar que doña Remedios había insinuado. Las noches se convirtieron en un tormento. Las imágenes fragmentadas de sus sueños ahora cobraban un sentido macabro. Cada risa de carnaval, cada figura sombría, se convertían en piezas de un rompecabezas que no quería armar, pero que su conciencia la obligaba a confrontar. Las preguntas brotaban sin cesar, punzantes y sin respuesta. ¿Por qué su familia, sus padres, sus tíos nunca habían hablado de Isabel? ¿Cómo pudieron borrar de su historia a una hermana, a una hija, como si nunca hubiera existido? La omisión era tan dolorosa como la traición misma, un silencio cómplice que había permitido que la injusticia perdurara por décadas. La culpa comenzó a carcomerla desde dentro. Un remordimiento ácido por no haber buscado antes, por haber aceptado el velo del olvido que la familia había tendido sobre Isabel. ¿Cómo pudo ser tan ciega, tan ajena al dolor que debía haber impregnado las paredes de su propio hogar? Era como si una parte esencial de su propia historia hubiera sido amputada, y ahora, al descubrirla, sentía una herida fantasma que le dolía más que cualquier herida física. Se reprochaba su pasividad, su ingenuidad, su falta de curiosidad. Había vivido bajo la sombra de esa ausencia sin siquiera saberlo, y ahora que la verdad emergía, sentía un peso insoportable sobre sus hombros.
Una sensación extraña la invadía, la convicción de que el pasado no estaba enterrado, sino que respiraba bajo la tierra de la hacienda, de la misma manera que las raíces de los viejos árboles se entrelazan y se alimentan de lo que yace debajo. Las paredes de la casa parecían susurrarle, los crujidos de la madera, el gemido del viento en las ventanas, todo le hablaba de Isabel, de su presencia etérea, esperando ser reconocida. El jardín, antes un remanso de paz, ahora le parecía un testigo silencioso de un drama antiguo. Cada flor, cada hoja, un guardián de una memoria que se negaba a morir. La tensión entre el olvido impuesto y la memoria que resurgía por sí sola era palpable, casi eléctrica. Su familia había intentado borrar a Isabel de la historia, pero la vida, o quizás el espíritu inquieto de su hermana, se había negado a ser silenciada por completo. El medallón, la fecha, la melodía, los sueños, todo era una manifestación de esa memoria resiliente que se abría camino a través de los años y los secretos, buscando la luz. Elena se dio cuenta de que no podía ignorarlo más. No podía volver a cerrar los ojos ante la historia de Isabel. Era su deber, su destino, desvelar la verdad completa no solo por Isabel, sino por la paz de su propia alma y por la sanación de la herida ancestral que había marcado a su familia. La hacienda, el pueblo y hasta su propio corazón clamaban por una resolución, por un reconocimiento de esa vida truncada y de la injusticia que la había envuelto. La búsqueda de la verdad se había convertido en una misión, una peregrinación hacia el pasado que no podía posponerse más. Elena, con una convicción que no había sentido en décadas, se irguió en medio del patio de la hacienda. La penumbra del atardecer teñía de oro viejo las paredes, y un silencio reverente parecía descender sobre el lugar como si la propia tierra supiera la solemnidad del momento. Había llegado a una encrucijada y su espíritu clamaba por la acción. Ya no podía seguir siendo una espectadora pasiva de su propio pasado. La verdad de Isabel no era solo un enigma, era una herida abierta que solo ella podía sanar. Decidió que la búsqueda de la verdad no podía ser puramente racional ni se limitaría a la fría lógica de la investigación. Había algo más, una conexión que iba más allá de lo tangible, un eco ancestral que solo podría ser alcanzado a través de la fe y el rito. Se dispuso a realizar un ritual, no por superstición, sino por la profunda necesidad de honrar a Isabel, de abrir un canal de comunicación con ese espíritu que sentía, la llamaba desde el más allá. Con movimientos pausados y deliberados, Elena se dirigió al jardín, un lugar que había sido testigo de tantas risas, ahora lo sabía, de tanto dolor. Escogió un rincón bajo el viejo árbol de jacarandá, cuyas ramas se extendían como brazos protectores. Con cuidado preparó un pequeño altar improvisado sobre una mesa de piedra desgastada por el tiempo. Colocó una vela blanca, símbolo de pureza y guía, en el centro. A su lado, un cuenco de agua clara, reflejando la luz menguante del cielo, representaría la fluidez de la vida y la memoria. El medallón de plata, su recién descubierto tesoro, lo depositó con reverencia frente a la vela, como una ofrenda silenciosa. Mientras encendía la vela, sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una emoción profunda y contenida. El pequeño fuego parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre las hojas del jacarandá. Elena cerró los ojos, concentrándose en la imagen de Isabel, esa hermana de la que tampoco sabía, pero a quien sentía tan cerca. Murmuró su nombre como una oración, como un conjuro. Isabel, susurró, y el viento, casi como si respondiera a su llamado, sopló suavemente, agitando las hojas y llevando el sonido de su nombre por el aire. Esta vez, el susurro no era un lamento lejano, sino una presencia más clara, más definida, casi como si Isabel estuviera allí, escuchándola. Se sentó en silencio, observando la llama de la vela. De repente, una mariposa azul de un color vibrante e irreal apareció de la nada. Revoloteó alrededor de la vela por unos instantes, como si danzara al compás de la llama, y luego, con una delicadeza etérea, se posó suavemente sobre el medallón de plata. Elena contuvo el aliento. Era un símbolo inesperado, una señal que su corazón interpretó como una respuesta, un mensaje de esperanza y de confirmación. La mariposa, tan frágil y hermosa, parecía llevar consigo el espíritu de Isabel, un alma libre que finalmente encontraba su camino. Elena sintió una paz inusual. No era la paz del olvido, sino la de la conexión, la de saber que no estaba sola en esta búsqueda. La mariposa permaneció un momento, sus alas iridiscentes brillando bajo la luz de la vela, antes de alzar el vuelo y desaparecer en la oscuridad creciente del anochecer. La escena se grabó en su memoria, un momento de pura magia y misterio.
Comprendió entonces el verdadero significado de lo que estaba haciendo. No era solo un ritual, era un acto de amor, de reconocimiento. Miró la vela y el cuenco de agua sintiendo una conexión innegable. Las palabras que la curandera le había dicho resonaron en su mente con una claridad meridiana. No es precisión, es presencia. No se trataba de seguir pasos exactos o de recitar fórmulas mágicas, sino de la intención pura y sincera de su corazón, de su presencia total en ese momento, de su voluntad de abrirse a lo desconocido y de honrar la memoria de su hermana. En ese instante supo que estaba en el camino correcto. La llama de la vela, ahora más estable, parecía danzar con un ritmo propio, un eco del latido de su propio corazón. Elena entendió que la curandera no se refería a una técnica perfecta, a un conjunto de pasos infalibles, sino a la intención profunda, a la resonancia del alma. No era la ejecución impecable de un ritual, sino la entrega total de su ser en ese momento sagrado. La frase clave, la vela escucha frecuencia, no técnica, se grabó en su mente, revelando una verdad ancestral que la sabiduría moderna había olvidado. La energía que emitía, la pureza de su deseo de conectar, era lo que realmente importaba. Mientras el fuego de la vela seguía su hipnótico baile, Elena sintió una conexión profunda con su hermana, una proximidad que trascendía el tiempo y el espacio. No era una voz ni una visión, sino una sensación inconfundible de presencia, como si Isabel estuviera allí, a su lado, compartiendo el mismo aire. Sus ojos, fijos en la llama, comenzaron a humedecerse, no de tristeza, sino de una profunda emoción. Era un reconocimiento, un reencuentro más allá de lo físico. Pequeñas señales, casi imperceptibles, se manifestaban a su alrededor, microseñales que solo un corazón abierto podía percibir. Un escalofrío sutil recorrió su espalda, un escalofrío que no era de frío, sino de una energía vibrante, de una verdad que comenzaba a desvelarse. Fue como si un velo invisible se levantara, permitiéndole sentir la esencia de Isabel. Una lágrima solitaria, cálida y pesada, rodó por su mejilla. Un testimonio silencioso de la liberación emocional que estaba experimentando. No intentó detenerla. La dejó fluir, purificando el dolor acumulado de años de silencio y preguntas sin respuesta. El aire a su alrededor se volvió denso, no de opresión, sino de una energía concentrada, una atmósfera cargada de memoria y revelación. Pudo sentir la fragancia de jazmines, aunque no había ninguno cerca, un aroma que de alguna manera asociaba con la juventud de su hermana, con los recuerdos borrosos de un jardín lleno de flores. Cerró los ojos por un instante y en la oscuridad interna vio destellos, fragmentos de un pasado que aún no podía ensamblar completamente, pero que sentía cada vez más cerca. La sensación de que la verdad se acercaba era innegable. No sería un golpe repentino, un flash cegador de revelación, sino un amanecer lento, gradual, como el sol que poco a poco disipa la oscuridad de la noche. Cada parpadeo de la vela, cada susurro del viento entre las hojas del jacarandá, cada latido de su propio corazón le confirmaba que estaba en el umbral de un descubrimiento trascendental. Las piezas se estaban moviendo, encajando en un mosaico que pronto revelaría la imagen completa. El temor que antes la había paralizado, el miedo a lo desconocido, a lo que pudiera encontrar, se disipaba lentamente, siendo reemplazado por una serena determinación. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Era el único camino para honrar a Isabel, para sanar las heridas del pasado y para encontrar la paz que tanto anhelaba. La vela seguía ardiendo, su pequeña flama, un faro en la noche, guiando a Elena hacia la luz de la verdad que se aproximaba. La conexión que sentía era tan palpable que le infundía una fuerza renovada, la certeza de que no estaba sola en este viaje. La noche avanzaba, pero Elena no sentía cansancio, solo una profunda expectación por lo que el nuevo día traería consigo. Sabía que el misterio de Isabel estaba a punto de ser desvelado y que ella finalmente estaba lista para escucharlo. El amanecer llegó, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, un presagio de la luz que Elena estaba a punto de encontrar. Una sensación de paz se asentó en su corazón, extrañamente mezclada con la tristeza inherente a lo que ya intuía. La vela se había consumido casi por completo, dejando un pequeño charco de cera solidificada, pero su luz había cumplido su propósito, guiándola a través de la oscuridad de la incertidumbre. Había pasado la noche en el jardín, envuelta en una manta, sintiendo la brisa fresca del alba en su rostro. La conexión con Isabel, el vínculo que había forjado entre el pasado y el presente, ahora era inquebrantable. Con una determinación renovada, Elena regresó a la hacienda, directamente al viejo estudio de su padre,
un lugar que había evitado durante años, lleno de recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, fantasmas silenciosos de un tiempo pasado. Respiró hondo, el aire viciado cargado con el olor a papel viejo y polvo. Sus ojos escanearon la habitación buscando algo, cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Y entonces lo vio. No estaba en un lugar obvio, sino escondida, casi camuflada entre los gruesos lomos de los libros de contabilidad de su padre, detrás de un estante falso que ella nunca había notado. Era una pequeña caja de madera, sin adornos, olvidada por el tiempo. Sus manos temblaron ligeramente al abrirla. Dentro, envuelta en un trozo de seda amarillenta, encontró una carta. No era una carta cualquiera. Era la letra inconfundible de Isabel. Era una carta larga, escrita con prisa, con algunas palabras borrosas por lo que parecían ser lágrimas secas. Mientras Elena leía, el mundo a su alrededor se desvaneció. La carta revelaba una historia de amor secreto, un romance apasionado entre Isabel y un joven del pueblo vecino. Un amor que la familia de Elena consideraba inaceptable debido a diferencias sociales y económicas. Isabel confesaba que estaba embarazada y que había planeado escapar con su amado en la noche del 14 de febrero, la misma fecha grabada en el medallón. Pero la carta también hablaba de una traición, no de su parte, sino de alguien cercano a la familia. Alguien que había descubierto su plan y lo había revelado a sus padres. La ira de su padre fue inmensa, y en un intento desesperado por mantener el honor familiar, la obligaron a irse. No había desaparecido por voluntad propia, sino que había sido desterrada, enviada lejos para que nadie en el pueblo supiera de su deshonra. La carta terminaba con una súplica desgarradora a Elena, pidiéndole que no la olvidara, que buscara la verdad cuando fuera mayor. El nombre ilegible en el medallón no era una inicial. Era la primera letra del nombre del pueblo al que Isabel había sido enviada, un lugar remoto que Elena nunca había oído mencionar. La verdad no era el final de un misterio, sino el comienzo de un nuevo entendimiento. No era una liberación total de todo dolor, sino una aceptación profunda y conmovedora de lo que había sido. La tristeza por la vida que Isabel no pudo vivir se mezclaba con una extraña sensación de alivio al comprender finalmente la magnitud del sacrificio de su hermana. Elena se sentó en el suelo polvoriento del estudio, la carta apretada contra su pecho. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, y aunque la imagen era dolorosa, era completa. Ya no había sombras ni fantasmas silenciosos, solo la cruda realidad de una historia familiar silenciada por el miedo y la vergüenza. La verdad no había llegado como un golpe, sino como el amanecer lento que había anticipado, revelando la luz poco a poco, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a su brillo. Mirando el medallón en su mano, sintió que el pasado por fin había encontrado su lugar. No era necesario olvidar, sino integrar. Entendió que su búsqueda no solo había sido por Isabel, sino también por ella misma, por la sanación de las heridas ancestrales que seguían resonando en su propio espíritu. La vida continuaría, pero ahora con una nueva perspectiva, una mayor compasión y una profunda gratitud por la valentía de su hermana. Se levantó, el polvo se desprendió de su ropa, el sol ya estaba alto en el cielo, inundando la hacienda con su luz dorada. La frase de cierre resonó en su mente, una sabiduría que había ganado a través de su viaje. Camina suave. No todo se revela de una vez. Había más por descubrir, más por sanar, pero el primer paso, el más importante, ya había sido dado. El eco de la verdad resonaría en ella, guiándola en cada paso futuro. Si algo dentro de ella se había movido, si esta historia había tocado una fibra sensible en su alma, solo quedaba una cosa por hacer, un acto final de liberación y aceptación. Escribe Dejo ir.